primeros libros que fueron escritos mientras Moisés y el pueblo de Israel están en el desierto. Éxodo comienza con el pueblo de Israel en Egipto, en esclavitud todavía, y habla de su rescate, su salvación de la esclavitud. Con mano poderosa Dios los saca, los lleva al monte Sinaí. ¿Y de qué tratan los últimos capítulos de Éxodo? Varios capítulos de 25 en adelante, de establecer qué unidad ahí, qué cosa están viendo los planes y la edificación del tabernáculo. Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque abarca tantos capítulos y también nos enseña principios acerca de lo que requiere Dios para que Él habite en medio de su pueblo. Entonces Levítico sigue con eso, sigue a los pies de establecimiento del tabernáculo y la presencia de Dios que baja ahí en el capítulo 40 de Éxodo. Y luego dicen las primeras palabras de Levítico. Dice, y llamó Dios a Moisés. Así se llama este libro en hebreo. Y llamó. Becará. Y llamó Dios a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, donde dejamos en Éxodo. Muchas veces el libro de Levítico se llama el libro de los sacerdotes, porque trata de los sacrificios y cómo se iban a hacer todos los sacrificios, que solamente muchos de los sacrificios los sacerdotes eran los que iban a ofrecer, a hacer ese sacrificio. Ellos eran los que dirigían todo eso. Hay varios capítulos también que tratan solamente del vestuario, del matrimonio, de la vida de los sacerdotes, y por eso dice que es el libro de los sacerdotes. Pero nosotros aprendimos, ¿verdad?, que era la voluntad de Dios de hacer una nación santa, no solamente una tribu santa de los levitas o una familia de la tribu como sacerdotes, pero quería una nación de sacerdotes, de intermediarios que reflejaran al mundo la luz de Dios, la vida que Dios tiene. Entonces, el libro es levítico porque es para los levitas, los que sirven en el tabernáculo, en el templo, pero la pura verdad es para todos, es para todo el pueblo de Israel. Y lo vemos porque hay varios capítulos que hablan de los requisitos para la santidad en toda la vida cotidiana. Nosotros vemos que es escrito por Moisés más de 30 veces, yo creo mínimo 30 veces. Dice, Jehová habló a Moisés y dijo, y Moisés pues ahí le apuntó pues todo y se lo pasó ya al pueblo de Israel en forma de este libro. Acuérdense también que para hacer una buena aplicación a nuestras vidas tenemos que darnos cuenta dónde y cuándo y con quién se dio este libro y estas leyes, que es la palabra de Dios para nosotros, pero primeramente fue la palabra de Dios para aquellos en aquellos años. En el 7:38, por ejemplo, dice, está hablando de la ley del holocausto, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, en el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Dice dónde estaban cuando ya les dio todos esos sacrificios que les tocaba hacer. Y luego el 25:1, si alguien me gana, lo puede leer. Muy bien, hasta ahí nomás, porque es el versículo 1. Gracias, hermano. El punto de ese versículo es: Jehová habló a Moisés, ¿y dónde? En el monte Sinaí, diciendo, y dice varias veces,
diles a los hijos de Israel estas cosas. Entonces es en el monte Sinaí, ya construido el tabernáculo. Muy importante porque acabamos de leer 15 capítulos de todo el diseño del tabernáculo en Éxodo y de toda la edificación del tabernáculo en los últimos capítulos de Éxodo. Y para que no sea en vano, ¿verdad? A veces cuando estamos leyendo la Biblia en un año, y ahí le entramos como caballo y por aquí es donde salimos como burro. Ya empezamos a leer tantos sacrificios y todo, pero no estamos viendo. Me gusta más bien intercalar un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo. Y otra vez, Génesis, Mateo, Éxodo, Marcos, Levítico, Lucas, Números, Juan. Así para variar un poquito, muy importante. Pero aquí llegamos a cansarnos ya en los últimos capítulos de Éxodo muchas veces y entramos Levítico y aquí quedó el sueño de leer la Biblia, toda la Biblia de pasta a pasta, ¿verdad? Pero hermanos, si vemos la importancia de este libro, el propósito de Levítico en la vida de los israelitas y en la vida nuestra como cristianos hoy en día, yo creo puede ser de mucho más ánimo. Podemos ver cómo relaciona. Era en un tiempo donde la misma presencia de Dios estaba entre ellos, y ahora nos hace pensar en tener la presencia de Dios cuando se reúne la iglesia, porque Cristo dijo: donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré, en Mateo 18. Y entonces es como si Cristo, el Espíritu de Dios, está en nuestro medio cuando nos reunimos para adorar a Dios. Y el tabernáculo era el lugar de adoración a Dios. Tenemos en el propósito de Levítico un llamado al pueblo de Dios a la santidad. Es decir, si Dios, creador del universo, santísimo Dios, las cosas que son buenas porque son según su carácter. Ese Dios, el carácter mismo de Dios es que rige lo que es bueno y lo que es malo. Es vida, Dios es vida. Entonces, si ese Dios va a vivir en nuestro medio, tenemos que vivir de una manera distinta del mundo. Y la santidad es a que Dios los llama: sed santos porque yo soy santo. También les quiere instruir en las leyes y para nosotros los principios por los cuales deben vivir la vida cotidiana, también para tener Dios en su medio y para adorar a Dios, porque había muchos dioses en esos años. Ustedes saben también, hay muchas maneras de adorar a Dios. Aquí la gente tiene fiestas. Cuánta maldad pasa ahí. Dios quiere que nosotros, como verdaderos creyentes en el vivo y verdadero Dios, seamos distintos que el mundo, que la manera que a la gente se le ocurra adorar a Dios. Entonces, muy importante tener este reglamento, porque también tienen gente, tienen culturas, tienen religiones que adoran a Dios, a dioses, otros dioses, de otras maneras que los llevan a una vida de perdición. No están contentos esas gentes. ¿Por qué chupan tanto? Por olvidarse de los problemas, ¿verdad? De olvidarse de la vida. Pero un cristiano tiene a Dios. La vida es buena en Cristo. Y no tenemos que olvidarnos de la vida. Queremos vivirla, ¿verdad? Sobre todo, es preciso vivir en santidad en la vida cotidiana, porque Dios quiere estar presente en nuestras vidas, no solamente los domingos, sino los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta sábado ahí en la cancha. También Dios quiere estar en nuestra presencia. Entonces tenemos que hablar distinto que los otros. Vamos a ver
Levítico 11, 44 y 45, versículos claves. Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Otra vez, la importancia del éxodo. La importancia. ¿Por qué deben de ser santos? Porque Él es santo y porque Él les sacó de casa de servidumbre, de esclavitud. Igual a nosotros nos sacó. Dios es santo, el Cristo es santo que nos llama a vivir con Él en nuestro medio, con el Espíritu dentro de nosotros. Y también Dios dice al pueblo de Israel: yo os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y otra vez vamos al 19:2. A ver quién me gana. Que lo lea en voz alta. Habló a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Muy bien. ¿Eso era para los israelitas solamente? ¿Eso era para aquellos de aquel tiempo? No, vamos a ver el apóstol Pedro en su primera epístola escribe a la gente, acordando a los creyentes, acordándoles de ese llamado, citando la Biblia que ellos tenían en aquellos días. Dice: sed sobrios, en el 13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Tengan esa esperanza que Dios va a santificar todo, Dios va a cambiar todo, como hijos obedientes. No, es importante leer este versículo 14 también, porque es la idea de Levítico. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No sean como los demás, que a como van todos. Ahí va toda la manada pues de vacas, y antes nosotros y ahí vamos, ¿verdad? Pero Dios ya nos hace unos seres más nobles. No vamos ahí sin ver dónde vamos. Ahí va todos. A veces las ondas de los jóvenes, de la gente así, que todos andan en esto y van allá o van acá, y pues sin saber por qué y a qué, y ahí van. Dice: no os conforméis a esas cosas de vuestra ignorancia, sino, primera de Pedro 1:15, como aquel que os llamó es santo y quiere morar entre vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Clave para entender a Levítico, porque va a estar leyendo ahí en Levítico que si crece humedad ahí en un bloque ahí de la casa, en un tabique de la casa, si empieza ahí a salir lama, tienen que sacar esa mancha y esas cosas y rasparle, y si vuelve a salir, pues tienen que tumbar todo eso y echarlo. ¿Por qué? Pues, todas las casas por acá estuvieran, ¿verdad? Tanta humedad después de estas aguas. ¿Pero por qué? Porque en toda vuestra manera de vivir, en sus habitaciones, en su ropa, en su comida, en todo, iban a distinguirse de lo que estaba corrupto del mundo. Y ese es de la naturaleza, sí, pero señal de corrupción. Cuando sale una mancha en la pared, de deterioro de las cosas, se va asociando, aunque sea por la naturaleza. El mundo está bajo la maldición del pecado también, y algunas cosas se corrompen y es de la muerte. Y por eso también vemos en Levítico: no toquen un animal muerto. Y si tocan un animal muerto, para quitarlo del camino o algo así, pero se van a lavar y no van a acercarse al tabernáculo a hacer sacrificios, acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque es el contacto con lo muerto, y Dios es vida. Y es simbólico. Si no es que, pues, ¿qué tiene? Pues una enfermedad, algo. Nosotros pensando científicamente, pues sí,
tiene que ver algo ahí, porque no es bueno andar tocando cosas muertas, pues ahí hay. Se están pudriendo las carnes y pues hay mucha infección ahí. Pero lo más importante es que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la corrupción, y Dios nos llama a ser distintos. Y debe ser en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, y Dios es vida. Entonces, los primeros 7 capítulos de Levítico tratan de los sacrificios, y los siguientes 3 capítulos tratan de la consagración de Aarón y sus hijos. Todas estas leyes, los primeros 10 capítulos, podemos hacer grupos más pequeños. Tiene, ¿cuántos incisos tiene este bosquejo mío? Está un poco más detallado que da en Síntesis Bíblica 1. Los sacrificios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo tengo 11 divisiones, pero es por dividirlo más. Podríamos también dividirlo sobre las leyes de sacrificio y sacerdocio, lo que pasa en el tabernáculo, y luego las leyes de la vida cotidiana de la gente, las leyes de pureza y cómo la gente va a vivir en pureza en esos capítulos 11 al 15, y hasta el día de la expiación varía un poquito el tema, otra vez volviendo a un día especial. Después de tantos sacrificios, vamos a hablar más adelante más de los sacrificios, pero después de los sacrificios habla de los sacerdotes que ofrecen los sacrificios, y luego también más afuera las leyes de pureza, hasta del vestir, de las casas, de lo que vive la gente santa de Dios. Y después, ¿qué va a arreglar el problema de que siempre un animal va a andar ahí trepando y va a caer muerto en la sopa y pues ya, ¿verdad? Día con día vivimos en un mundo contaminado por el pecado, y hay influencias en todo aspecto de nuestra vida del mal. ¿Qué nos va a perdonar todo eso que sin querer queriendo, verdad? Somos afectados por el pecado. El día de la expiación, muy interesante este capítulo, ver lo que el sumo sacerdote una vez al año entra al lugar santísimo, ofrece un sacrificio muy especial que solamente cada año se ofrece para todos los pecados del pueblo. Se llama Yom Kippur. Yom Kippur, el día de expiación, y la palabra es como para decir, Kippur es el cubierto del arca, se llama el Kippur, lo que cubre, y es el sacrificio una vez al año que cubre todos los pecados olvidados o por equivocación. ¿Por qué? Porque Dios es santo y provee el medio de santificarse el pueblo para seguir con Él. Pero de todos modos, cada año, una vez al año iba tras el velo y volvía el sumo sacerdote. Pero un día, un sumo sacerdote atravesó el velo y ya no volvió, sino que rompió el velo en dos y abrió el camino para toda la nación santa, sacerdocio especial de Dios, a entrar al lugar santísimo. Ofreció su propia vida, ese sumo sacerdote, Jesucristo, una vez por siempre. En el libro de Hebreos nos dice muy claramente que Él fue adentro del velo y ahí
tenemos esa conexión por medio de Jesucristo, ya no tiene que salir. Él no tuvo que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados como el sumo sacerdote en estos días de Levítico de Israel, sino Él ofreció su propia vida como sacrificio para una vez por siempre entrar tras el velo. El día de la expiación, muy importante. El lugar de sacrificio, la santidad de la sangre, en el capítulo 17, estos son los capítulos, y el capítulo 18 al 22, más instrucciones para los sacerdotes. Me interesa como el capítulo 16, el día de la expiación, queda más o menos a la mitad del libro, como que va entrando con sacrificios y todo, y hasta lo más importante, y luego describiendo por qué es tan importante. La sangre es la vida. La sangre es la vida, porque respiramos afuera y adentro, pero una vez que salga toda la sangre, ¿verdad? Ya es la muerte. Entonces, la vida la da Dios. Y la sangre de los animales era en lo que ellos reconocían. La vida, a mí me da Dios la vida. Y para no tener que regresarle mi vida, a que le debo por transgresar sus leyes, me permite, como dicen los sacrificios, poner la mano sobre la cabeza del animal, trasladar mi culpa al animal, y me permite como símbolo, como señal de mi arrepentimiento, de mi deseo de acercarme a Dios otra vez. Dios proveyó esa manera de que se derramara la sangre del animal en lugar de la mía. Y por eso es tan importante para ellos la sangre. Da instrucciones para los sacerdotes. Es importante notar ahí que otro nivel de santidad se requiere de los sacerdotes. Luego, el calendario. Hasta el calendario es santificado. Se refleja hoy en día. Tienen días de fiesta, días de feriados, puentes, ¿verdad? A todos nos gusta. Pero Dios da 7 fiestas que deben de celebrar, que les acordaba de las misericordias de Dios. La Pascua, tabernáculos, acordar de cada paso de la vida del pueblo de Dios, que Dios, como Dios había derramado su gracia en sus vidas y los había llevado. En el capítulo 24 habla del aceite santo, hasta el aceite con que iban a ungir las cosas era una mezcla especial que no lo iban a copiar. Era distinto. Otra vez la idea de santidad en distinción a lo común y corriente. Y a la vez el pan de la presencia representa lo cotidiano, el pan. Ellos no comían carne como nosotros hoy en día, más bien como nosotros hace 100 años, ¿verdad? Una vez a la semana comían carne, hace años. Y lo ¿qué es la comida? Pues si nomás tiene una salsita de chile, ¿verdad? Un molcajete, pero ¿con qué lo va a comer? Es la comida de la tortilla, el pan de vida de los mexicanos, ¿verdad? De algunos gringos que también se acoplaron. Pero ¿qué más cotidiano, qué más parte de la vida diaria que el pan? La tortilla, por decir. El pan de la presencia era un pan especial que representaba al pueblo. Eran 12 panes que se ponía ahí en el tabernáculo y también eran especiales. Aquí en el capítulo 24 también una parte que no es ley, es narrativo, pero ilustra la santidad, todo ese ritual
puede llegar a ser algo que solamente por costumbre se hace. Ay, con el incienso y ay, con los sacrificios, y ahí vamos con todos los requisitos. Pero nunca dejemos de ver que es porque un Dios grande y santo quiere santificar a nuestras vidas, que no hagamos común y corriente a ese Dios, sino que en lo común y corriente de nuestras vidas nos vayamos santificando. Entonces este hombre blasfemó, usó el nombre de Dios de una manera común y corriente, como si Dios era un amuleto así que él trajera así para traer la buena suerte o echar la mala suerte, como si era algo Dios que él pudiera manipular, y blasfemó a Dios y decía: ese es que aunque cumplas todos los sacrificios, pero si tomas a Dios con tus palabras, con tus acciones, como algo común y corriente, como algo que tú vas a usar para tus fines, la muerte. Años en el calendario también, ciertos años de descanso, de demostración de la confianza en Dios, que iba a bendecir para no sembrar, años de jubileo para decir: Dios me ha bendecido con toda esta tierra, y pues ya es el año de devolver todo. Y luego, como resumen, capítulo 26, las bendiciones y las maldiciones de obedecer. La bendición es sobre todo la vida, que ellos van a ser prósperos en la vida porque están viviendo a la manera de Dios, en santidad, en distinción a la corrupción del mundo. Y las maldiciones, si no. Y ahí está promesa, advertencia, votos y diezmos, otros como cosas añadidas ahí al final, que hasta en las palabras que diga uno, de la responsabilidad entre familia. Ahí de los votos dice que si un padre de familia escucha a su hija todavía no casada, si escucha a su hija o a su esposa hacer un voto, dedicar algo a Dios, él puede decir: no prometas eso. Él tiene la responsabilidad de liderar en la familia, de ver por el bien hasta que quede bien, que no se comprometan más de lo que puedan. ¿Por qué? Porque él es responsable de que se cumpla también ese voto. Él va a ser responsable. Si ella promete 1,000 millones de pesos, algo así, y dice: pues ella sabrá de dónde los va a sacar. A él, al padre o al esposo, Dios lo va a tener por responsable. ¿Por qué? Porque está permitiendo que dentro de su esfera de influencia, dentro de su familia, está permitiendo a lo ligero prometer cosas a Dios. Y Dios es santo. Solamente lo que vas a cumplir. Entonces eso habla de los votos, de que hay que cumplir. Si prometes algo a Dios, no va a ser nomás por impresionar a la gente, será por cumplir con Dios. Y los diezmos también, toda la economía familiar también depende de Dios, y se demuestra su santidad en ofrecer los diezmos. Los sacrificios son muy importantes, sobre todo como un ejemplo de Cristo. El primer sacrificio es holocausto, y significa un sacrificio que todo se quema, es holocausto. En hebreo se llama este sacrificio olah, significa para arriba. Todo se va en el humo, se quema todo se va para arriba a Dios, olah.
Y la importancia es que para nosotros veamos que Cristo como sacrificio no dio de sí mismo, dio a sí mismo. Él sacrificó todo por nosotros. El sacrificio, nosotros que servimos a Dios, el ministerio es servir. Pero si nosotros estamos ofreciendo un sacrificio no costoso, entonces no es digno de Dios ese sacrificio. Él ofreció todo por nosotros. Holocausto. También nosotros, cuando nosotros vamos a llevar nuestra vida un sacrificio a Dios, vamos a hacer algo para el bien de la obra, ¿lo vamos a hacer al y así? ¿O lo vamos a hacer lo mejor que podamos? Que nos cueste. De lo que nos sobra vamos a ofrecer, o de lo que trabajamos duro para ganar. Y con gratitud que Dios nos dio las fuerzas, ofrecer lo que nos cuesta. Dijo David cuando encontró el lugar donde paró el ángel de la muerte. El ángel paró en la era de, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre que era el dueño de allí, y ahí estaba en la era, pues era donde trillaban el trigo. Y dijo David: voy a hacer un sacrificio aquí, te compro la era, que era como un pavimento ahí, como un patio, y la yunta y el yugo lo iba a hacer para la leña, y la yunta, los animales que trillaban, los iba a hacer como sacrificio ahí, y ahí se iba a establecer el templo. Después Salomón sobre ese lugar. Y aquel le dijo: oh, mi rey David, pues nomás agradecido que ya paró la mortandad que estaba pasando por el censo que David hizo levantar. Él dijo oh no, tómalo, es tuyo. No me compres nada, yo te lo regalo. Y David dice: ¿a poco voy a ofrecer a Dios lo que no me cuesta nada? Entonces sí, le pagó bien su valor. Lo que nosotros también, viendo lo que Cristo hizo, cuando nosotros servimos a Dios, que sea en holocausto, ¿nos cuesta? Hebreos 9, 13 al 14. Si alguien puede leer estos versículos y el 22, mientras yo busco otros versículos más adelante. Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que nos ayuda a entender más a Levítico que cualquier otro, la importancia. Hermana, sí, por favor. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Y el versículo 22 también, ¿o lo leyó? Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y es lo que Cristo hizo para cumplir con eso. Otra vez también, el día de la expiación, el capítulo 16, en el Nuevo Testamento vemos quién es la expiación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2 dice: Él es la propiciación, que es la misma palabra expiación. Aquí viene traducido como propiciación. Él es, Jesús, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No significa que una salvación universal al que no se arrepienta y al que arrepiente igual, no. Sino significa que el sacrificio fue eficaz, obtuvo la redención suficiente para todo el mundo.
Era suficiente su sacrificio para expiar todos los pecados de toda la humanidad, de todos los siglos y milenios. Pero tienen que poner su fe, su confianza en eso. Porque si no, no están confiando en esa expiación, en esa propiciación. La sangre, otra vez en el capítulo 17, 10 al 16, habla del valor de la sangre porque es la vida del animal. Lo podemos ligar a los versículos en Génesis capítulo 9, otra vez también. Las prohibiciones contra la sangre no es que no coman soricua, es que no busquen sacar la vida de un animal como si fuera tuya para sacar, para tener fuerzas. Era lo que creían así, que la fuerza del animal iba ahí. Y hasta la fecha ahí van algunos que tienen la sangre muy débil, van a los rastros a tomar sangre, ¿verdad? ¿Por qué? Es la vida del animal, la fuerza del animal. Ahí va. Y él dice, no, eso va a ser por tu vida. No presumas poder tomar la vida. No es por la sangre, por el material que es, ¿verdad? Sino por lo que representa la vida, que uno no debe de a lo fácil presumir tomar para sí como si lo mereciera, porque ni merecemos nuestra propia vida. Los sacerdotes, habla de su consagración. No podían entrar así como estaban, sino se tenía que consagrarlos con aceite, ungirles, capítulos 8 al 10. Y nos dice que aún en la iglesia, que todos somos un sacerdotes, debemos tener una unción. Todos los cristianos deben de hablar conscientes de que Dios puede hablar por medio de ellos a otras personas, siempre listos para ser usados por el Espíritu Santo. Además, los que Dios sí está llamando a un ministerio de tiempo completo, a dedicarse, ¿verdad?, al trabajo del ministerio, a predicar, a dirigir a los jóvenes o algún aspecto del ministerio de la iglesia, deben de buscar esa consagración especial, deben de cuidar hasta más su vida, que tenga un nivel un poco más, siempre estemos más adentro de la adoración, más cercas, más tiempo con el Señor, una consagración, una conciencia diaria de la importancia de todo lo que decimos en todo momento, de todas nuestras acciones, porque hasta otros hermanos cristianos nos están viendo en liderazgo, y lo que nosotros hacemos tiene que ser con unción. Vas a la tienda a comprar 1 litro de leche, vas a hacer esa cosa común, diferente si eres cristiano, y más diferente si eres ministro, porque vas a cuidar toda mirada, toda palabra, una consagración para los sacerdotes. Su trabajo, lo que ellos tenían que hacer en los capítulos 18 al 20, su pureza en capítulos 21 y 22. Y podemos ver que sí se requiere un nivel de santidad un poco más arriba de los demás del pueblo. Tienes que ser más santos en su vestir. Si el pueblo de Dios no puede llevar ropa podrida o con que ahí le está creciendo una lama, espero que no, ¿verdad? Alguna corrupción, señal de corrupción en su vestuario, ¿verdad? Su vestir. Si el pueblo de Dios no puede comer de cualquier animal que se arrastre sobre la tierra, sino
de animales más dignidad, que no comen de otros animales muertos, como los zopilotes así, que no podían comer. Si el pueblo de Dios no podía así nomás darle la patada a la mujer y traer a otra, sino tenía que darle carta de divorcio, tenía que hacer todo bien y ser responsables y ser fieles al pacto que hacen. Si ellos también hasta en la manera que cortaban el pelo o no cortaban el pelo, en la manera que en el cuerpo no llevaran tatuajes, porque ya traen señal en su cuerpo de que son pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios tenía que ser más los sacerdotes, ellos no podían casarse con una divorciada, ellos no podían vestirse con ropa así común, ellos no podían comer cualquier cosa que los otros sí, sino tenía que ser, era una comida especial del sacrificio. Y el matrimonio, el físico también, si había como resultado del pecado en el mundo, de la corrupción física que el pecado ha hecho en el mundo, si había enanos o personas pues que no nacieron, vamos a decir, con todos los 10 dedos, 20 dedos, ¿verdad? Y las dos manos, los dos pies completos. Si había alguna falla física en él, no podía entrar. Era de la familia del sacerdote, podía comer de los sacrificios, pero no podía servir como sacerdote y entrar al tabernáculo, aunque fuera de esa familia. ¿Por qué? Porque Dios es santo, es vida, es perfección. Y en cuanto más cerca llegaban al tabernáculo y al servicio del tabernáculo, más representativas de la vida, de la perfección tenían que tener. Hermanos, piensen, nosotros como cristianos, que gozamos de la presencia de Dios cuando nos reunimos, ¿verdad? Pero ¿qué tal nuestro vestir? ¿Refleja esa diferencia? Esa santidad que es ser apartados para Dios. Refleja en todo, en nuestro matrimonio, en nuestra fidelidad a los pactos, a los contratos, a los votos. Somos diferentes. Quiero que abran las Biblias a Levítico 18, 3 y 4. Para darle contexto, desde el 1, habló Jehová a Moisés, diciendo, una de las 30 veces que dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Nosotros debemos de escuchar como que está hablando a la iglesia. Yo soy Jesús, Cristo. Yo soy su Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, de donde vienen, en la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos, o por decir sus costumbres. Mis ordenanzas pondréis por obra. No sus ordenanzas, mis ordenanzas. ¿Cómo van a adorar a Dios? ¿Cómo va a atraer a la gente del mundo? No busquemos adorar a Dios a la manera de que el mundo adore a sus dioses, sino mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces quiere hacer la distinción. ¿Por qué? Es esencial ser distinguidos en santidad para rescatar al mundo, no para juzgarlos como menos que nosotros, sino para demostrarles
que Dios quiere darles vida, quiere sacarles de ese mundo, de esa desesperación, de esos conflictos familiares, de esos problemas que ellos tienen por lo mismo, de que están en el mundo haciendo según la naturaleza humana. Y Dios quiere que nosotros reflejemos a Dios, a ellos en santidad. La ley del Antiguo Testamento, todas estas leyes de lo que van a comer y lo que no van a comer, sí, es parte del pacto de Dios con Israel. No es de lo que nosotros debemos de comer o no. Porque dice muy claramente en Marcos capítulo 7 que Jesús declaró todas las comidas buenas. Pablo dice que todo es para dar gracias a Dios y a entrarle y comer. Pero sí nos muestra el ejemplo de cómo Dios quiere que seamos nosotros. Nos muestra principios. Hoy en día nosotros también podemos decir, vivimos en un mundo muy corrupto y tenemos oportunidades tan a menudo para demostrar santidad. Cada vez, cuando yo llegué aquí a Zamora, en el autobús de Guadalajara, fui a la taquilla a comprar así boleto a Paracho y lo reconocí al que vende ahí en Ruta Paraíso. Le digo Paracho y me mira y como que me reconoce o algo así. Le doy 60 pesos, dijo, 62. Le doy 100 pesos y 2 pesos. Y me da los 40 y 50 y 50. Me dio 100 extra. Y lo miro y digo, a ver. Y él dice, no, yo sí, eran 42. Me diste los 2 pesos, 40 y el billete 100. Ah, sí. Y dije, ay, qué oportunidad tan bonita. Qué oportunidad tan bonita. Porque me pasó una vez también en Guadalajara, que me dieron el cambio de 200 y era de 100. Y yo dije, sí lo di de 100 o de 200, yo no me acordaba, pero eran 100, ¿no? Ah, sí, se quedan, ¿verdad? Y no que, pues que yo sea tan honesto, así, tan bueno, pero de ver su cara, veo el impacto que la santidad en la vida cotidiana puede hacer en el mundo. Y eso es lo que Dios quiere en nuestro vestir, en cómo están nuestras casas, en lo que comemos, en la manera que vivimos y hablamos cada día. Sed santos, porque yo soy santo, el mensaje de Levítico